KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más informaciones ahora en el análisis internacional. Vamos a estar tocando el ámbito político de cómo se visualiza para el próximo 2022 en América Latina. Esa reunión o ese encuentro que van a tener vía telefónica el día de hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que será en horas de la tarde. ¿Cómo puede generar reacciones? ¿Cómo puede también afectar o generar ganancia a diferentes países? ¿Qué va a ocurrir después de esta conversación que van a tener en el día de hoy? Ingeniero, y el Omicron, que no da tregua en Europa, porque los números son bastante alarmantes. Por ejemplo, Francia que amanece con 208.000 nuevos casos de la COVID-19, mientras que Inglaterra 221.000. El mundo ya tiene 284.847.520 casos totales acumulados y 108 millones de casos activos. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros le vamos a brindar la información, usted decide cómo usarla. Es cierto lo que dice José Luis, el Omicron y la combinación con Delta, que también la tenemos aquí, sí, sigue siendo la principal amenaza en este proceso de apertura de la economía. Francia, Inglaterra, Alemania, la Baja, Portugal, Estados Unidos, en nuestra América y en nuestro país, ya reconocido aquí por uno de nuestros mejores epidemiólogos, el doctor Moltó, es comunitaria el Omicron. Sí. Entonces, debemos esperar un avance de esa variante que se propaga con gran velocidad, como lo ha hecho en el mundo y particularmente en los Estados Unidos. Eso es un hecho importante. Pero antes de ir a plano internacional, José Luis, estimados televidentes y radioescuchas, quisiera decirle que hoy, es jueves, hoy un gran amigo y uno de los personajes de comunicación más importantes de nuestro país, Juan Carlos Tapia, cumple 47 años de estar en el aire con su programa A lo mejor del boxeo y en la actividad del boxeo, y ha tomado la decisión, Juan Carlos, de terminar con su último programa el jueves. Sí. Sin duda alguna, Juan Carlos, la audiencia te vamos a extrañar, no solamente por tu conocimiento exquisito del boxeo, tus comentarios picantes, tu voz, que es una voz crítica, sin miedo, y con opiniones firmes y consistentes. Te puede o no estar de acuerdo con Juan Carlos, pero él tiene una opinión consistente. Y siempre buscando una salida positiva para el país. Lo vamos a extrañar y conociendo la capacidad activa que tiene, tampoco te extrañaremos si vuelves. Yo creo que mucha gente va a pedir que vuelvas, a pesar de que ya tienes tu relevo generacional. Te vamos a extrañar en los días que estés fuera. Cuánto dure esta gestión, creo que va a ser una función directa de cuánto resistas la tentación de estar tranquilo. Eso es, sí, porque va a seguir en Twitter, dice. Eso es difícil, sobre todo para los hombres como él, como todos nosotros, estamos acostumbrados a trabajar. De todas maneras, un abrazo a Juan Carlos, ha hecho una gran labor, sin duda alguna. Bien, quisiera hablarle sobre el mundo internacional, porque si usted observa, desde los días de esta semana nosotros hemos venido hablándole sobre qué piensa, qué se está cocinando en el mundo, en nuestro continente. Ayer le brindamos una información de América Latina y en la América Insular con respecto a cómo nos mira la economía y las potencialidades. Y le hablábamos que Panamá encabeza el país con más perspectiva. Esto no es un hecho consumado, este es un análisis del país que tiene la mayor perspectiva en materia
de variables importantes como el crecimiento del Producto Interno Bruto, los niveles de inflación, los niveles de endeudamiento, su nivel de calificación, su infraestructura. El mundo tiene una apreciación sobre Panamá. No solamente en las empresas, los organismos internacionales. Bloomberg ayer ratificó lo que nosotros le veníamos explicando durante esta semana y lo cual los panameños debemos fijarnos porque esta es la joya que nosotros tenemos que pulir para que sea parte de la riqueza nacional que toque a todos. Bien, ahora quisiéramos ponerles en perspectiva algo de la política internacional, porque la economía y la política no están divorciadas. Hay quienes la quieren divorciar. Nada se puede hacer en materia económica si no hay una estrategia política adecuada. Por eso existe la rama de la ciencia que se llama política económica o economía política. Yo siempre le pongo a ustedes el ejemplo de allá por los años 84. Nuestro querido amigo Nicolás Barletta, uno de los grandes economistas y mentes privilegiadas de este país, tenía una concepción económica del país que él tiene toda la razón en vista en el tiempo. Nosotros, que nos tocó estar juntos, pero en el lado de la política, teníamos una concepción de la política clara, pero no teníamos una concepción de la economía clara. Y entonces entramos en una colisión innecesaria que lo que hizo fue postergar los cambios que el país necesitaba. Entonces, no coincidimos él en la política y nosotros no coincidimos con él en la política, en la economía, teniendo ambos razones en los campos que nos están moviendo, pero no lo logramos entrelazar. Entonces, veamos un poco el panorama, José Luis, televidentes y radioescuchas, mundial. Voy a arrancar por lo que le informaba José Luis. Hoy, a las 3:30 hora estándar del este, se va a producir una conversación entre el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin de Rusia. Esta conversación se va a producir a petición del presidente de Rusia. Es importante destacar esto porque la iniciativa vino de Rusia. Esa es previa a la de enero. Sí, esto es antes de la del 10 de enero en la que los equipos técnicos militares se van a reunir de Estados Unidos y posteriormente el día 2, 12 y 13 Rusia con la OTAN. Pero fíjate y observe lo siguiente. Este es uno de los grandes anuncios, esto va a ocurrir en la tarde de hoy, estaremos informando el resultado de esa reunión. Pero fíjese en Putin que su prestigio no nace del desarrollo interno de la economía, que está un desastre en Rusia. Los problemas sociales, económicos y de libertad en Rusia son enormes. Nace de fuerzas endógenas, del poder militar que él tiene para establecer acuerdos de armas y de protección, por ejemplo en Siria, en el Mediano Oriente, en Europa, con el control del gas. Y esto, hombre, ha logrado rescatar el prestigio de Rusia internacional. Pero Rusia no tiene el peso económico para imponer eso. Entonces, él depende mucho de esto. Y fíjese esto, ¿por qué le digo esto? Ayer en la tarde, él se estaba reuniendo con el presidente Lukashenko de Bielorrusia, uno de los instrumentos de él para presionar a Europa con migración ilegal. Recuerde, la migración será siempre un tema que vamos a tener durante todo el 22, producto del desastre que hay en Asia, en el Mediano Oriente, en África, en ciertas regiones nuestras, en Venezuela, en Cuba, en Haití, Nicaragua. Todo eso va a producir migración que va a poner presión. La migración siempre va a estar presente. Pero él se reúne con Lukashenko y acuerda ejercicios militares antes de hablar con Biden. Pero el secretario de Estado de los Estados Unidos, ayer en la Unión Europea, dijo, nosotros no le vamos a permitir a Putin una intervención en Ucrania. Entonces Putin necesita cartas para negociar. Y obviamente Lukashenko es negociable para él. Porque él lo que no quiere negociar es reformas a lo interno de Rusia. Pero eso ha silenciado a las ONG, que ya el mundo le sale a disputar ese cierre de Memorial, esa persecución a la oposición
sobre la base de declarar a todas las ONG agentes extranjeros. Porque la Rusia que él piensa es la Rusia imperial. Él quiere rescatar la pérdida de prestigio de la Unión Soviética. Biden, por su parte, quiere rescatar la relación de los Estados Unidos con Europa para enfrentar a Rusia y a China. Esta controversia va a tener importante desarrollo en los próximos días y va a tener una gran influencia en el desarrollo de la política exterior en el mundo. Tómalo, póngale eso ahí. La siguiente cosa importante que ustedes tienen en la mente es Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, que a diferencia de Rusia, la República Popular China, en sus últimos 40 años y en las décadas en los años que ha manejado, Xi Jinping, ha tenido un impresionante desarrollo económico. Impresionante. Con un crecimiento y desarrollo en regiones importantísimas. Se han incorporado más de 800 millones de chinos a la economía mercantil. Mire qué clase de mercado. Y se ha consolidado el poder de Xi Jinping, que en este octubre del 22, un congreso del partido le dará los poderes absolutos. Nadie más, después de Mao Zedong, tendrá el poder de Xi Jinping. Con la diferencia que China tiene un poder económico porque es la segunda economía del mundo. Entonces su capacidad no está en vender armas solamente. Su capacidad está en ofrecer su mercado y su financiamiento. Por eso usted ve el gran avance de China en África y el gran avance de China en América Latina está por el control de proyectos económicos estratégicos. Entonces los Estados Unidos, para enfrentar a China, necesita fortalecerse económicamente, mejorar su infraestructura de competencia, porque militarmente sigue siendo la superpotencia del mundo y económicamente sigue siendo la primera potencia del mundo. Y esta realidad va a afectar el comercio mundial durante todo este periodo. Un interesante planteamiento global que nos debe llevar a nosotros a entender lo que está ocurriendo para no cometer errores tácticos y estratégicos. Porque nosotros somos la conexión entre dos grandes océanos, nunca se le olvide eso. Entonces son dos diferencias. El poder de Xi Jinping está mucho más endógeno, es adentro de lo que ha hecho, y ahora exógeno por su capacidad financiera y algunas veces de intentar cosas de armas, como en Arabia Saudita, una gran parte de las armas que entran a África entran por China y Rusia, Estados Unidos. Pero las armas no compran fidelidad ni lealtades políticas. Pero el desarrollo de proyectos económicos sí tiene influencia. ¿Y qué ha hecho Putin? ¿Y ha hecho Rusia? Apoyarse en regímenes como Maduro, observe, Cuba, Nicaragua, e intentar pretender que las elecciones que se han dado durante el 21 favorecen un cambio a ellos, sin lograr entender realmente lo que está ocurriendo en América Latina. Entonces, China tiene su dependencia de materias primas que producimos nosotros, entre el petróleo y los minerales. Tiene minerales, pero tiene una gran dependencia de nosotros y nosotros de ella, de la economía. Esas son las dos grandes guerras y por eso hay que prestarle atención. Es que en enero eso va a salir a flote. Pero además de eso, mire lo que está ocurriendo en América Latina. Observe lo que le voy a plantear ahora. Ayer le hablamos de América Latina y recuerde que en materia económica, el país con mayores perspectivas en el año 22, por diferentes indicadores macroeconómicos, es la República de Panamá. Con ello no quiero decir que Panamá es la economía que ha resuelto los problemas estratégicos. No, entienda lo que él quiere decir. El de mayor opción en el 22 es nuestro país. Y los grandes países de América Latina, como las grandes economías, como México, Colombia, Brasil, Argentina y la propia Chile, enfrentan situaciones diferentes. Chile poco menos, porque Chile tiene una infraestructura económica mucho más fuerte. Pero fíjense lo que ha pasado en el 21 en nuestro continente, en materia electoral política. En primer lugar, este fue un año de elecciones en la que presta la atención a 4 elecciones y miren las votaciones.
La elección en Ecuador la ganó Guillermo Lasso con el partido Creo, que ganó las elecciones a la izquierda, siendo él un empresario y banquero. O sea, usted puede decir, si se lo quiere poner ideológicamente, un hombre de derecha, pero un hombre que sabe lo que necesita Ecuador. En Perú ganó un joven de 36 años, Boric, que es un hombre progresista, pero que no está atado realmente. Usted le puede poner cualquiera. No está atado a la concepción marxista-leninista. Y ya él va a tener que buscar acuerdos con la democracia cristiana y con otras fuerzas de centro y de centro derecha para gobernar y lograr objetivos estratégicos menos radicales que lo que planteó. Pero eso es un hecho porque él enfrenta también, simultáneamente, una elección de la Asamblea Constituyente que fue ganada por la izquierda. Sí. Sí, sí. O sea, son dos elecciones importantes. Si usted se va a Perú, ganó un desconocido maestro para el mundo, pero ganó el Perú o los Perús que la élite de Lima desconoció y de Cusco. Ganó con el 50.1%. Boric ganó ampliamente, Lasso ganó bien, y esta elección de Pedro Castillo ha cambiado una correlación de fuerzas en Perú a una correlación de fuerzas de enfrentamiento permanente. Ahí hay guerra en movimiento político. Si usted se mueve hacia América Central, observe que la alianza de izquierda y centro de Xiomara Castro, con el apoyo del periodista que quedó de vicepresidente y que le ganó las elecciones y que los Estados Unidos no quiso reconocer, la administración Trump reconoció el fraude en la que Zelaya, el candidato Zelaya no corría Zelaya, corría el periodista, un hombre, líder carismático. Y si usted mira, de estas 4 elecciones, 3 se movieron en la corriente del cambio, una se movió en la corriente de mejorar lo que existe con cambios leves. Pero hubo también elecciones parlamentarias. Miren la diferencia. Ganó el presidente de Perú, perdón, de Ecuador, pero cuando fueron a las parlamentarias apenas sacó el 9% del voto en el Parlamento ecuatoriano. Él tiene minoría ahí. En el Parlamento chileno, en el Senado quedó mitad y mitad. La centro derecha y el centro izquierda. Mitad y mitad, casi. Partido por el medio. En la Asamblea, en la Cámara Baja, ganó la izquierda, con pocos votos. Y ahora se presenta un problema serio. En Venezuela, mire la mega elección plagada de controles del Estado y donde perdieron el Estado de Barinas, inventaron toda clase de cosas para negarle el triunfo a la oposición. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nació Chávez. Fíjese el nivel de sectarismo político de este régimen, que lo que ha hecho en todo caso es a impulsar a las fuerzas políticas de oposición, que son la mayoría, lo que pasa es que están súper divididas, a buscar la unidad. Ese es un camino que ellos van a tener que recorrer en el 22. Entre más rápido lo hagan, con mejor capacidad pueden enfrentar a Maduro. No esperen una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Eso está fuera de la agenda. Los Estados Unidos tienen sus ojos puestos en una lucha frontal contra Rusia y China y colocar todo su arsenal de lucha económica y militar para detener el avance de ellos. Eso es la estrategia de Estados Unidos. Para América Latina, la negociación. De manera que yo no veo intervención militar. Pero arrancando este año, en el 22, Costa Rica va a elecciones en una situación sin precedentes en la historia. Hay más de 20 candidatos presidenciales. Más de 20 candidatos. Puedo decir casi con certeza estadística por los números que tengo que habrá segunda vuelta. Porque no hay forma de... Ahí no hay 2, 3, no. Hay 20 y tantos, de los cuales 5 o 6 pueden tener por encima de 6, 7, 8%. Para ganar en Costa Rica en primera vuelta hay que tener 40%. Y entonces los dos candidatos serán el candidato de Liberación Nacional, Figueres, y la candidata
de Lineta Saborí, de la socialdemocracia, o Alvarado, el pastor, que corrió contra el actual presidente, que no puede correr porque en Costa Rica está prohibida la reelección simultánea del presidente. Y hay 57 diputados que van a elecciones y ahí se va a formar el arroz con mango, porque la legislación no es clara cuando hay este nivel de atomización. Usted se preguntará, ¿dónde salió esa atomización en Costa Rica? Usted no está acostumbrado a verlo en las televisiones, pero está en la base de Costa Rica. Costa Rica está abrumada por la migración ilegal de nicaragüenses desplazando a costarricenses en la frontera. Vaya usted a la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Hay más nicaragüenses que costarricenses trabajando. Por los niveles de falta de ingresos fiscales y el deterioro de la infraestructura, tanto de salud pública, de carreteras y de educación que hay en el país. Ellos se ufanan de hablar que son la democracia del mundo y que viven del turismo. Viven del turismo. Además de eso, habrá elecciones en Colombia, una Colombia también dividida, con una derecha en la que Uribe no deja de querer de tener protagonismo cuando ya su protagonismo se acabó. Por 21 años, Uribe ha sido la fuerza hegemónica. Bueno, ya no lo es más. Entonces la derecha se busca en Colombia, se juega a ir dividida y provocar que eso produzca una elección de un candidato de izquierda extrema y de izquierda moderada. Entonces la elección será entre izquierda e izquierda o ir a una segunda vuelta, porque hay cantidad de candidatos. Y hay elecciones en marzo, las elecciones son en mayo. Y esa Colombia dividida, esa élite que no entiende lo que está pasando en el resto de la ciudad y que para ellos toda la culpa la tiene Maduro, no entiende los problemas endógenos de la nación. En ese escenario entra Brasil, en donde hay 3 candidatos. Lula da Silva, que hoy tiene 48,3% del electorado, Jair Bolsonaro con el 21% y el señor Sergio Moro con el 10%. Existe la posibilidad de que estas elecciones en octubre en Brasil produzca una victoria de Lula si corre en la primera vuelta. El deterioro de Brasil es enorme y los errores de Bolsonaro han sido certeros. Y si usted mira a nuestro principal país del continente, que es los Estados Unidos, este 6 de enero se va a cumplir un año del asalto al Congreso impulsado por las fuerzas de Trump y por el propio presidente. Y mira que sabemos cosas ahora de lo que pasó realmente el 6. Y el 6 de enero, Trump va a dar una conferencia de prensa y se sabe y van a filtrar más documentos y vamos a conocer de las debilidades de la democracia, que además se ve opacada ahora por el Omicron. Y ahora hay gobernadores demócratas y republicanos como el de Texas, el de Florida, que negaron las mascarillas y ahora están pidiendo urgentemente mascarillas. Y Biden reconoce que no hizo los suficientes muestreos para saber la expansión brutal que va a tener COVID. Y COVID va a ser historia en los Estados Unidos en enero y febrero. En ese mundo complejo estamos nosotros, con grandes oportunidades y con grandes riesgos. A la vuelta le vamos a hablar sobre esto, para que usted tenga este año cosas que pensar. No que piense como nosotros, sino que mire el mundo como es. ¿Y qué tiene que hacer usted para que nuestro mundo, en aporte al mundo en general, sea mejor? Vamos a hablar de COVID Panamá. Vamos a hablar de cuáles son los acontecimientos más importantes a los que tenemos que prestarle atención arrancando el año. O sea, no es que un año determine, no, hay una continuidad. Los procesos sociales no se detienen por ninguna fecha. Le cuento nada más y termino aquí, esta parte. Corea del Sur y los Estados Unidos prepararon un borrador en la que se prepara un tratado para la finalización de la guerra formal de Corea, que fue entre el año 1950 y 53, porque técnicamente Corea del Sur y Corea del Norte, Estados Unidos están en guerra. El documento está preparado, está en manos de Pyongyang. Kim Jong-un no ha respondido, hay un congreso de su partido, se espera que ahí haya respuesta. Nada más que le digo esta formalidad, porque nosotros acá
a pesar de todas las ventajas que tenemos, si no entendemos la coyuntura, podemos perder la oportunidad. Y nadie nos está esperando para darnos ninguna medalla. Tenemos que trabajar duro. A la vuelta de eso, y más en el plano nacional.